Entonces vamos a ver la película de Autómata. Él va a ser el ponente, Juan Pedro Reverte, y entonces cuando acabe la película, él va a hablar, podemos abrir un cineforum donde pues expliquemos algunas de las reflexiones filosóficas que se puedan sacar de esta película. Simplemente explicar que va a ser una serie de películas que los siguientes martes siempre será la misma idea. Se pondrá una película y se reflexionará sobre el tema. El ciclo de este año es La rebelión de las máquinas. El título lo puse en honor a una película de Stephen King que precisamente habla de esto, de cuál es nuestra relación que tenemos con las máquinas y luego el temor que pueda saltar de esa relación. Desde el momento en que creamos algo y vemos que ese algo puede ser mejor que nosotros, pues ¿qué puede pasar en el futuro? Entonces la serie de películas que iremos viendo precisamente tratan sobre ese temor, esa perspectiva que podamos tener a que las máquinas algún día se rebelen contra nosotros. Muchas gracias. Hola a todos, pues ahora vamos a empezar con el Cineforum. El ponente es Juan Pedro Reverte López, que ha estudiado la carrera de Filosofía en la Universidad de Murcia, actualmente profesor de secundario y tiene un máster de Bioética en la Universidad Internacional de Valencia. Y dice ser un agradecido del cine, pues dice que ofrece la posibilidad de vivir tantas vidas que de otra manera no podríamos vivir. Como ya le he dicho, el objetivo básicamente es ver una película y que el ponente nos explique, digamos, las reflexiones filosóficas que pueden suscitar a las películas o los temas que puede haber, y luego, como un cineforum, pues ya que ustedes hagan preguntas y que ya podamos debatir un poco sobre los temas que plantea esta película. O sea que ya sin más dilación le paso el turno a Juan Pedro. Buenas noches a todos. Gracias, Juan Ignacio, por tus palabras y gracias a los que resistí. Bien. Prometo ser breve, o intentarlo. Yo, para comenzar, lanzaría una pregunta, ¿no? Que es, ¿quiénes somos hoy, ya? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Porque creo que estamos construyendo o destruyendo un mundo en el que ya no se nos ha perdido nada en él, no pertenecemos a él y no nos copertenece. El mundo que estamos construyendo es un mundo en el que no estamos reservándonos un lugar donde pueda habitar eso que llamamos humanidad. Creo que estamos ante lo que el primo de Walter Benjamin llamaba la obsolescencia del hombre, del ser humano. Y él dice que la relación que tenemos con las máquinas es de vergüenza y de culpa. De vergüenza, habla de vergüenza prometeica, porque es humillante la calidad de las cosas que fabricamos, son mejores que el ser humano, y además sentimos vergüenza porque no somos capaces tampoco de sentir orgullo por aquello que hemos construido y que es mejor que nosotros. Estas máquinas son presentadas como ejemplares superiores al hombre y esta vergüenza, esta mancha fundamental u originaria se debe también a que nos comparamos con ellas y las vemos como eficaces, eficientes, pulcras, no sé, purificadas. En la película hemos visto cómo son las máquinas las que encarnan los valores humanos que se han perdido, ¿no? Como si, es decir, la tostadora tiene más valores, o en la tostadora se conservan mejor los valores éticos que en el ser humano. Señor, está poniendo una vida humana en peligro. Su unidad está en perfectas condiciones. Valores éticos que están desapareciendo como tal en las aulas, así como la presencia de la filosofía en la sociedad, y por eso también siento una cierta vergüenza prometeica, originaria, fundamental. Bien, además de vergüenza hablaba también de culpa, y el mecanismo de la vergüenza funciona de la siguiente manera: hace que el que sienta vergüenza diga, tierra trágame, quiero ocultarme y ocultar la carne. Esto
Esto es lo que impulsa el transhumanismo a fundir la carne con la máquina y, si fuese posible, eliminar toda la carne y transferir la conciencia a un cuerpo mecánico, un cuerpo inmortal, un cuerpo independiente de toda energía. Como veíamos en la película, esta batería va a conseguir que el robot ya no dependa de la estructura eléctrica y pueda vivir para siempre, aunque lo importante no era vivir entendido como sobrevivir, sino vivir verdaderamente. Pero, ¿qué es vivir verdaderamente? Esa pregunta la voy a dejar un poco en el aire hasta el final, ¿no? Que es una de las claves de lo que tengo preparado. Bien, pues rodeado de tanta maravilla, de tanto medio tecnológico, parece que somos capaces de hacer cualquier cosa, pero en realidad somos más ignorantes que nunca, porque quien realmente sabe es quien fabrica la máquina. Nosotros solamente nos limitamos a utilizarla. No sabemos triturar, no sabemos cortar, todo lo hace una máquina. Tenemos muchos medios a nuestra disposición, estamos rodeados de nuestro parque de máquinas y es en ese momento en el que nos vemos inferiores a todo lo que hemos fabricado y está en juego nuestra identidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos incapaces de reconocernos el mérito de lo fabricado, sentimos vergüenza, sentimos culpa. Bien. Esta promesa del transhumanismo quiere llevarnos a convertirnos en un producto legítimo, un producto eficaz y eficiente, un producto puro, que nos libre de la vergüenza y de la culpa. Estamos destruyendo el planeta, estamos, como he dicho antes, deconstruyendo, estamos conduciéndonos a escenarios como los que veíamos en la película, de basurero, de desastre, de desecho. Y todos estos medios, todo este mundo de medios, es simplemente eso, un mundo de medios sin fines. No sabemos para qué sentido tiene, a dónde vamos, ni a dónde conduce, ¿no? Como decía en la película, dice, más allá del segundo protocolo, no sabemos lo que hay. ¿Una unidad sin el segundo protocolo? Aceptar los límites, ponernos normas, disfrutar de lo que ya tenemos. En la película se ve que el mayor disfrute es cuando abre la tableta de chocolate, cuando bebe de la botella de whisky, cuando acaricia, ¿no?, el torso de la tortuga y retira la arena que sobraba. Yo creo que estamos en un mundo sin sentido y que ya somos un sujeto o un conjunto de seres humanos sin mundo. El cuerpo humano, como decía Nietzsche, ya está superado. Pero es que además nos avergonzamos de nuestro cuerpo. Un cuerpo desnudo produce vergüenza. El cuerpo tiene que estar trabajado, reificado. Tiene que pasar por filtros para ser presentado a los demás. Y como tal cuerpo de carne y hueso, es una vergüenza. Y es una culpa el no trabajarlo, el no tenerlo trabajado. Por lo tanto, vivimos en un estado de cansancio, de aburrimiento, somos homo ludens y que como estamos aburridos buscamos por todos lados distracciones. Y eso no es vivir verdaderamente. Eso es más bien, como decía Walter Benjamin, un empobrecimiento de la experiencia humana. Nos hemos empobrecido. La tecnología no está a nuestro servicio, esto es un error. La tecnología nos ha infantilizado, idiotizado, pasivizado, nos ha convertido en sujetos que reciben el mundo desde el sofá de su casa. No sabemos lo que ocurre en la calle, en el exterior. Solo nos enteramos de lo que está sucediendo cuando entramos a casa y nos colocamos delante de una pantalla.
Entonces ahí nos cuentan cómo es el mundo. Las noticias son mercancía móvil y son un juicio, ya son un juicio. Nosotros no estamos para juzgar ni para formarnos un juicio. No corremos ningún tipo de peligro, ni siquiera el peligro de instruirnos. No corremos ningún peligro porque ese mundo que nos viene en forma de imagen nos ha robado ya el mundo y la experiencia. Es solo una imagen. No, podemos ver una guerra, oír las explosiones, pero nadie va a esquivar una bala. Por lo tanto, las máquinas no nos permiten participar de la vida, sino consumir imágenes de la vida. En palabras de Gunther Anders, dice que lo que nos marca y desmarca, lo que nos forma y deforma, no son solamente los objetos retransmitidos por el medio, sino los medios mismos, los aparatos mismos, que no son solo objetos de posible uso, sino que determinan su uso por su estructura y su función determinadas, y así nos determinan a nosotros. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué me están haciendo? Nos han convertido en ermitaños en masa. Esta tecnología que solo nos trae noticias, que nos trae no acontecimientos, sino el relato del acontecimiento, ya purificado, cortado, lo que pretende también es ir moldeándonos e ir haciéndonos a nosotros, y nos impide ser sujetos de acción, sujetos que puedan actuar. Solo somos mirones, curiosos. La filosofía idealista dice que el mundo es una representación en mi mente, o que de alguna manera el mundo es una posesión o algo que yo tengo en mi cabeza. Fichte dice que el mundo es el resultado de la acción, de mi acción subjetiva. Pero puesto que yo no actúo, sino que el mundo ya me viene dado, y me viene dado por otros yo, que a su vez también son mirones, son pasivos, resulta que ese mundo ya no es producto de nuestra actividad. No hacemos mundo, ni lo juzgamos. Somos espectadores pasivos en el cine. Y de esta manera el mundo ha devenido un espectáculo. Y si ese espectáculo nos ofrece un naufragio, somos espectadores de un naufragio, ¿no? Como decía Blumenberg. Bien. No corremos ningún peligro. Todo es apariencia estética. La guerra se presenta como un juego de luces. Siendo esto así, estamos verdaderamente en el mundo. Podemos decir que estamos presentes en el mundo, o estamos ausentes. ¿Y qué quiere decir que estamos o que tenemos una presencia real en el mundo, o que vivimos verdaderamente? Estas son las cuestiones que me gustaría debatir con ustedes y que hubiese un intercambio, ¿no? Si estamos realmente, si estamos presentes moralmente en el mundo o no. Porque todo aquello que debiera implicarnos moralmente es entregado y se está desactivando bajo la categoría de noticia, o bien consumible, algo caduco, en el que siempre su momento es ahora, porque continuamente está siendo sustituido por una copia de una copia. Todo es reproducción, no hay original, no hay por lo tanto presencia real en el mundo, sino un secuestro continuo de imágenes que nos prima del mundo. Los últimos estudios de psicología decían que cuando dos personas se encuentran cara a cara, aunque el sonido del móvil esté desconectado,
si el móvil está a la vista, el encuentro entre las dos personas se vuelve superficial. Bien, de esta manera, en la que, si bien todo es artificial, incluso nuestro pan, dice Gunther Anders que no hay producción que no intente intervenir lo antes posible en su materia prima. Y la materia prima de la que estamos hablando aquí es la carne humana, el hombre, la humanidad. De modo que el hombre ya no es aquel que fabricará, sino que el hombre será aquello que existirá para ser fabricado. El hombre original, esa carne ya olvidada, no interesa, o interesa de la misma manera en la que interesa la matriz de una imprenta al lector de un libro. Lo único que nos interesa es no ir a mi cuerpo, sino tener una serie de cuerpos de repuesto. Prevalecer, subsistir, sobrevivir, como sea, al precio que sea, sin calidad. Como he dicho antes, un mundo que pone a nuestro alcance todo tipo de medios, pero que no sabemos a dónde nos conduce. Este es el peligro de la tecnología. El peligro que tenía la bomba, que acababa con la categoría medios fines. No hay fines, solo hay medios. Pero esta bomba no era un medio para ningún fin, sino que era el fin de los medios fines. Era el fin del hombre, el fin de la humanidad. Era lo que ponía fin a todo el nuevo uso de medios. Más allá del segundo protocolo, más allá de la Primera Guerra Mundial nuclear, no sabemos lo que hay. Nada. Mi propuesta o mi vía, iba a decir de escape, si ya no estamos en el mundo y no nos pertenece, pues sí, se puede hablar de escape si eso es posible, es que me acojo a la fórmula de Barleby, el escribiente, que ya creara Herman Melville. Siempre que el mundo requería de su participación, él se abstenía y decía, preferiría no hacerlo. Si no tenemos miedo a la muerte, si somos capaces de decir, no tengo miedo, puedo acurrucarme en un rincón y dejarme morir tranquilamente y aceptar mi límite y mi humanidad, yo creo que estaríamos salvando el alma de la humanidad. Barleby podría decir algo así como, ante la exigencia de un mundo hostil, no cuenten conmigo, o mejor cuenten, sigan calculando, cuenten, pero cuenten sin mí. En conclusión, yo creo que debemos mejorar como seres humanos, ampliar nuestro horizonte moral, no continuar por el camino de la obsesión de la perfección humana por el medio que sea. Y yo creo que solo haremos mejores máquinas si somos mejores seres humanos. Y esto es lo que quería comunicarle, a modo de que ustedes sean partícipes, porque si no, se cumplirá lo que he venido diciendo, y es que la tecnología nos infantiliza, pasibiliza, paraliza, silencia, nos determina para la unilateralidad, para consumir imágenes, pero no para participar, crear el mundo. Que me llama la atención de la película, pero no sé si podrás contestarme. Hay un momento que se ve al jefe, al que parece que controla la empresa, que hay un momento que mandan a sus secuaces a buscar a este robot primigenio, que bueno, parecía que lo habían desactivado, ahora parece que estaba en ese punto, pero dice una cosa curiosa,
que es paradójica, me recuerdo con lo que has dicho, que es que dice que la humanidad, se ve en la película que la humanidad está por de la extinción, que solo quedan 21 millones de seres humanos, y sin embargo dice que envía a esos hombres no para acabar con el guapo de Antonio Banderas, sino para salvar a la humanidad. ¿Quién más sabe algo de esto? Encuéntralo y tráelo de vuelta. Y sin embargo creen que tienen que destruir a lo que sería quizás la única posibilidad de que perviva algo del ser humano, que es a través precisamente de la máquina. Hay un momento que está conversando Antonio Banderas con el robot y dice: seguiréis existiendo en la medida que nosotros sigamos existiendo. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que podemos llegar a un punto en que tengamos que dar el legado, cuando la tecnología así lo diga, a las máquinas? Sí, yo creo, me viene a la mente una cita de Heráclito que decía algo así como, dice: si no esperas lo inesperado, cuando se presente no lo reconocerás. Yo creo que la humanidad que pretenden salvar, o para poder estar en condiciones de salvar lo que sea la humanidad, primero uno tiene que saber lo que es la humanidad y ser humano. Y este hombre que da estas órdenes, no creo que esté en disposición de reconocer lo que es la humanidad ni de salvarla. Pero respondiendo a tu pregunta, Juan Ignacio, no tengo bola de cristal, ¿no? Pero ¿qué tipo de traspaso ético vamos a dar? No ya a los electrodomésticos, a las tostadoras, ¿no? Sino esa débil fuerza mesiánica o ética de acabada Benjamin, que habla de un traspaso ético, pero de generación en generación. Es decir, si ya estamos viendo que en ese traspaso ético estamos fracasando generación tras generación, no vamos a traspasar a la máquina un valor ético más elevado, porque no lo tenemos. Yo no estoy asombrado por lo que el hombre crea. Veo en la imagen del hombre en las máquinas y no me gusta. La gente habla de eficiencia, de exactitud, que si calculan, que si son puras, que si no tienen malos pensamientos. Y yo no admiro todo eso. Yo abogo un poco por la normalidad, el equivocarme, el rectificar, en llorar, sentir, el ser imperfecto, ser finito, ser mortal, aceptar la muerte. No crear unos seres éticos perfectos, eso ya existe, supuestamente, se llama Dios, y ante Él siempre nos hemos comparado y hemos sentido culpa y vergüenza. No, yo creo que debemos construir un espejo en el que poder mirarnos nosotros mismos y reconocernos y aceptarnos, y a partir de ahí intentar mejorar modestamente. No sé si respondo a tu pregunta. No, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que quisierais comentar de la película? Yo tendría otra, pero bueno. Lo que acabas de decir sobre las máquinas y el hombre y el vivir, hay una escena en la película en la que está Antonio Banderas, creo que es una de las máquinas, que dice: nosotros queremos vivir, sobrevivimos, dice, vosotros lo único que tenéis es duración. O sea, se establece una diferencia entre lo que es quizás lo que puede desarrollar una máquina y lo que es la vida humana. Pero bueno, hay la otra cuestión que he visto yo, que me ha venido a la cabeza en la película, que es al principio, es cuando los robots pasa un poco como con Frankenstein. Que Frankenstein era, se llamaba la novela El nuevo Prometeo. Es que los propios robots hacen como el doctor Frankenstein, consiguen de sus propios máquinas que se han creado, crear unas nuevas que tienen más capacidad, como el secreto que prometió de el que prometió de robar a Dios, aquí ellos mismos se lo roban al hombre para perfeccionar sus propias
de la máquina. Es una repetición del mito de Prometeo. Y luego, en cuanto a momentos de filosofía, eso, todo lo que ha dicho el ponente al principio, o buena parte, a mí me recuerda que estamos como en Platón, en una caverna. O sea, porque todo lo que vemos no es la realidad real, sino la televisión o lo que estamos siempre viendo. Como ve toda la filosofía y cine, pero eso ya me da a recordar su ponencia, no la película. Lo de Prometeo sí lo he visto en la película, que puede que no sean inferencias de esta, y lo de duración y vida pues, es correcto, lo de Prometeo tiene duración, incluso garantía. Los hombres tienen otra cosa. Eso ya es para la filosofía. Sí, a mí me llama la atención que en la película se dice, hombre, llegó a ser tan inteligente, era una inteligencia tan superior que llegó un momento en el que ya no comunicaba con nosotros, porque ya no le entendíamos. Entonces, hacerse tan inteligente para quedarse uno solo y no poder comunicar con nadie, digo, mira, prefiero no ser tan inteligente y tener amigos. Y luego con lo referente a Platón, lo digo porque he acortado mucho, porque soy consciente de la hora, de lo que dura la película, de estar ahí sentado. En fin, el cuerpo sigue siendo de carne y se cansa. Y antes había dicho que el hombre original, esa carne olvidada que ya no interesa, porque ya nadie está a gusto en su pellejo, no digamos en el mundo, ya ni en su propio pellejo, y que no interesaba ya, o interesaba como la matriz de imprenta le interesa al lector de un libro, sino no interesa el original, me da igual este cuerpo que el otro, yo lo que quiero es durar. El mismo interés que tiene el prisionero de la caverna platónica de apoderarse de la idea, con mayúsculas, Platón, no, nos interesa la repetición. También está en la película la idea de la obsolescencia programada que tanto le interesa a la industria, ¿no? Hay por ahí un tipo que fabrica bombillas que no se funden nunca y la industria le ha dicho quieto, ¿cómo? Se acaba el negocio. Llegará el momento en el que no nos interese nuestro cuerpo originalmente como carne, no nos interese, y como he dicho antes nos preocupará y estaremos muy interesados en tener unos cuantos cuerpos de repuesto, aunque sean idénticos, como sean, da igual, porque una vez que uno se rinde a la exigencia del mundo, ya no existe la ética, y ya me presto a todo, y no sé a dónde voy ni para qué, pero me presto a todo. Por eso es tan importante las palabras de Bartleby. Yo prefiero que no, yo preferiría que no, yo me quedo como estoy. Entonces, el mundo va a seguir y tú no vas a formar parte de ese mundo. No, gracias. Pero parece ser que esta idea de ponernos límites o normas, es como bajar los brazos, rendirse, ¿no? Y yo creo que no, que es luchar o apostar por otra cosa, que es ser mejores seres humanos. Y oye, y si las máquinas empiezan a ser un poquito más imperfectas porque las descuidamos, pues mira, no pasa nada. Sigamos siendo humanos, imperfectos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo quería comentar algo. Es que eso, bueno, lo del segundo protocolo, me voy a quitar esto, ¿vale? Lo del segundo protocolo no he acabado de entenderlo muy bien, pero a mí me parece, bueno, a lo mejor sí, no estoy segura, pero yo creo que significa la posibilidad, me ha parecido a mí, de que las máquinas pudiesen funcionar por sí mismas, que es lo que acaba ocurriendo. Y eso significa que el ser humano deje de tener el control sobre ellas. Y el individuo este que sale diciendo que efectivamente hay un robot primigenio que logró, que al final logra hacer cosas por sí mismo, que incluso llega a desarrollar, o sea, llega a ser tan sui generis que desarrolla un lenguaje que no puede, que hace imposible el entendimiento con el ser humano.
precisamente porque se distancia del ser humano. Y claro, si dejamos que ese robot primigenio, que es lo que acaba un poco ocurriendo, pues pueda hacer su vida, vamos a decirlo así, pues hombre, significa el inicio de algo sobre el que el ser humano pierde el control. Y no se trata de eso. Y el miedo que hay, y por eso hay que acabar con ellos, creo yo, el miedo que hay es precisamente a eso, a que sea algo que se concibió para que estuviera sometido al ser humano. Por eso hay alguna escena en que arrodíllate, le dice, y poco antes de eso, el propio robot primigenio dice que ya no va a seguir obedeciendo al ser humano. Y entonces, bueno, no lo hace. Lo que pasa es que lo obligan porque le disparan y tal. Entonces, en definitiva, estaba de que sí, se genera una cierta raza de robots, de seres artificiales, que demuestran una humanidad que ya ha perdido el ser humano y que sobre todo es capaz de funcionar por ella misma y que ya no se concibe como sometida al ser humano, y ese es el problema que le ve este individuo y que piensan ellos que es un peligro para la humanidad tener enfrente a unos seres que, pues eso, que pueden llegar a enfrentarse. No podría ser, porque en el momento en que dejan de ser seres sometidos, podría llegar a ser así. Y yo creo que esa es la cuestión que ahí se plantea. ¿Vale? Yo creo que sí. Sí, hay la cuestión del control. El protocolo es el que no reconoce límites, porque habría que ponérselos. Es inteligencia artificial y ponerle límites para asegurar que se mantenga sometida y obediente al ser humano. Desde el momento en que no hay límites y el primigenio no los tiene, pues significa, claro, ¿qué hay más allá del segundo protocolo? Pues hay cualquier cosa que pueda suceder de la que sean capaces estos y que puede incluso llegar a ir en contra del ser humano. Eso es lo que no se puede permitir. El ser humano aspirando a controlar todo eso. Y que pueda pasar que, efectivamente, que evolucione de tal manera que pierda por completo el poder y que se encuentre con una raza de seres que ya, efectivamente, puede ir incluso en contra del propio ser humano. Bueno, pues. Yo estoy totalmente de acuerdo, también lo veo así. Y la cuestión del control, del poder. Efectivamente, parece ser que no podemos renunciar al poder, al control. Entonces, para no perder el poder, para no perder el control, me atrevo a todo para conservar ese poder. Estoy pensando ahora en Vladimir Putin. Yo hago la apuesta más alta, me atrevo a todo para conservar el poder. En la película también este no poder renunciar al poder, este no poder ponernos límites, me recuerda a alguien que sí lo hacía, Franz Kafka, que es mi escritor favorito. Él tiene muchos personajes que son insectos, que son pequeños, que son débiles. Y él mismo dice, me gustaría hacerme pequeño, débil como un insecto. Dice, por dos motivos. Y los dos motivos son dos prevenciones para librarse del poder. Primero dice, me gustaría ser pequeño para estar seguro de no tener el poder de hacerle daño a nadie más. Y en segundo lugar, pero ya menos importante, si soy pequeño, tengo menos posibilidades de que otro venga y se interese por mí y me aplaste. Curiosamente en la película hay una bofetada también a esta idea del antropomorfismo, cuando el robot se quita la cara humana y cuando vemos que la última creación puntera tiene forma de insecto, como la más perfecta, que no tiene por qué ser humano. Y claro, eso sí que nos cuesta, ¿no? Renunciar a esta forma tan mía. El título de la película, disculpa, el propio título de la película, Autómata, que puede funcionar por sí mismo. Y ya de entrada, Autómata es el sueño que tenemos todos, por un lado, de ser independiente o de ser libre, entendiéndolo así, pero por otro lado,
Ya digo que esa soledad o esa independencia en la que no me comunico con nadie tampoco es deseable. O sea, yo soy autómata, pero yo quiero copertenecer a un mundo, tener relaciones verdaderas con los demás. Y estamos viendo que esas relaciones cara a cara o esa experiencia real nos la está robando la tecnología. Se habla de tecnoferencia, una fusión entre tecnología e interferencia, ¿no? con el otro. Nos roba la presencia real. Durante la pandemia nos hemos comunicado a través de pantallas, pero eso no es presencia real, eso es un parche, vale, pero que hay que eliminar desde mi punto de vista. Más allá del segundo protocolo, yo creo que está la idea de infinitud, pero esa infinitud yo creo que no tiene nada que ver con lo humano y que hay que renunciar a ella. Esta es mi opinión, no la de ningún autor. La infinitud significa la muerte de lo que llamamos humanidad. La humanidad es mortal, es finita, es imperfecta. Yo creo que el infierno está cuando se genera un miedo atroz y no somos capaces de aceptar esto. Ahora bien, ahí está la promesa del transhumanismo. Voy a transferir una conciencia humana a un soporte, ya veremos cuál, y así usted podrá vivir para siempre. Preferiría no hacerlo. Ahora por tiempo, una pregunta más o dos preguntas más y ya lo enviamos. Primero estoy y luego usted. Lo que sí es cierto es que yo por lo menos veo un paralelismo o leo otra lectura, que es que en la esencia de cualquier organismo vivo que conocemos es la perpetuación de la especie. Entonces hay ahí un impasse en cuando esas máquinas tienen conciencia, quieren perpetuarse, y eso sí entiendo que puede ser como uno de los primeros pasos de romper ese segundo protocolo. Y es un poco ahí lo dejo encima de la mesa porque es una lectura que creo que es interesante, que aunque nosotros somos finitos, pero en la esencia del organismo vivo en cualquier punto del planeta es siempre esa perpetuación, y eso traspasa y se traslada a la máquina y cómo ella quiere vivir, que entiendo que una de las formas de vivir es esa perpetuación, quiero existir para siempre, entre comillas. Y la máquina además en la película lo hace con generosidad, porque dice ninguna especie, tampoco la suya, ninguna especie puede ocupar este planeta de forma indefinida. Entonces, entender la perpetuidad de la especie como un acto de generosidad es una renuncia. Yo renuncio a perpetuarme yo. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Domingo. Es un acto de generosidad y de aceptar los límites del propio individuo. Y si existe una forma de inmortalidad, yo viviré en el recuerdo de los que me suceden, en el buen recuerdo de los que me suceden. Porque si se van a acordar de mí de forma negativa, querrá decir, o así lo entiendo yo, que yo no he vivido verdaderamente, porque no he vivido para los demás, he vivido para mí. Y me recordarán mal. Yo preferiría que no me recordaran así. ¿Hay una pregunta? Sí, no sé si se oye desde aquí atrás. Sí, oye, se oye. Vale. Pues a mí me ha resultado muy curiosa la película en el sentido de que, bueno, partimos de los dos protocolos, ¿no? El primero era que hay que perpetuar la vida o no acabar con la vida del humano o cualquier vida, y el segundo es que no podía la máquina repararse así, ¿no? O modificarse, digamos así. Entonces es curioso porque yo no soy muy conocedora del tema este de las máquinas, la realidad de las máquinas, pero por lo poco que sé, me resulta curioso que siempre en la ficción el ser humano proyecta la máquina como algo que va a acabar con él mismo, ¿no? o que corre el peligro de que acabe con él mismo. Y yo estaba pensando, digo, bueno, hasta el final de la película yo veía que realmente lo único que se había
violado era el segundo protocolo, es decir, a fin de cuentas las máquinas estaban pasando de los seres humanos y querían vivir ellas de manera autónoma, ¿no? Y si les pasaba algo, repararse, pero en el momento en que veían incluso violencia o cosas así, pasaban del ser humano, ¿no? Pero es curioso al final, y entonces he dicho, vaya, o sea, porque yo estaba pensando, bien, se ha planteado una rebelión de las máquinas en el plan, no me voy a acabar con el ser humano, ¿qué paso de él? Se va a extinguir por su propio bien, ¿no? Pero luego al final la película ha vuelto otra vez cuando han creado entre los tres al bicho ese raro, era el único que había hablado del primer protocolo, el resto no lo ha atacado a los humanos, ¿no? Pero el bicho raro ha acabado por el humano que le estaba intentando atacar, con lo cual ya ha generado la violencia hacia el otro, ¿no? Que los otros no tenían, es decir, han volcado sobre una máquina otra vez el acabar con el humano, ¿no? Entonces he dicho, vaya, de cachis, entonces hemos vuelto otra vez a la visión de que la máquina superará al humano matándolo, y no simplemente pasando de él, como pretendéis vosotros queréis ser otros. Bueno, no sé si es una observación, una pregunta, si conocéis o conoces algún tipo de ciencia ficción en la que no solo la máquina sea vista tan negativa como puede acabar con el humano, sino que, bueno, superará al humano y como parece que iba a plantear la película, acabará por abandonarlo sin matarlo. ¿Has visto Cortocircuito? No. Miraba. Sí, en Cortocircuito es cierto que no lo hace. Y en el ¿Cortocircuito era de los 80? Sí. Vale, sí, pero no me acuerdo bien. Y en Yo Robot de Isaac Asimov, en el segundo cuento, hay unos androides que están en una estación espacial y también deciden rebelarse, no hacen caso a los seres humanos, pero no les atacan. No, tampoco tienen necesidad de hacerlo. O sea, sí hay ejemplos. A mí me ha recordado la resistencia pacífica. Gandhi pedía muy educadamente y muy amablemente que usted, señor, pare, por favor, está poniendo en peligro una vida humana. Y ya, pero yo sigo matando bebés, ¿no? Y la máquina, muy educada, sigue diciendo su Coca-Cola, su paquete de tabaco, pero yo te hago de dar un... Y sí que es verdad que ya la segunda generación, bueno, la última generación, el insecto, yo creo que cuando ellos ven cómo es el ser humano, cuando mostramos nuestras armas, pues el otro muestra las suyas. Y como he dicho antes, no me admira cuando creamos algo y alguien se maravilla, y digo, si es tan maravilloso como podemos serlo nosotros, pero no más. Es decir, va a ser un reflejo nuestro y de cómo somos. Y el insecto del final refleja mejor que ninguna otra máquina cómo somos, cómo es el ser humano. O sea, yo miro y digo, mira la bomba nuclear o la bomba atómica, la bomba H, ¿y quién ha creado eso? El hombre. Dice más del hombre el artefacto que creamos. El último insecto que crean sabe defenderse, tiene que defenderse, no le queda más remedio si quiere sobrevivir. Y claro, Juan Ignacio preguntaba, oye, ¿y qué traspaso ético vamos a hacer o vamos a estar en disposición de hacer? Ahí se ve nuestro legado de la violencia. O sea, les hemos enseñado a esas máquinas tan pacíficas y educadas del principio que tienen que dejar de serlo y que tienen que convertirse en algo mortífero, como nosotros. No son mejores que nosotros. La hemos pervertido en todo caso. No sé, a modo de comentario, me sale esto a raíz de lo que has comentado tú. No es una respuesta, es un intercambio, que es lo que se pretende. No sé si te aclaro algo con esto. Bueno, pues si os parece bien, podemos terminar. Os emplazo la semana que viene, el martes, la película será Her, y haremos lo mismo, ver una película y luego intentar hacer un comentario como el que hemos hecho. Muy bien, muchas gracias a todos.
En conclusión, yo creo que debemos mejorar como seres humanos, ampliar nuestro horizonte moral, no continuar por el camino de la obsesión de la perfección humana por el medio que sea. Y yo creo que solo haremos mejores máquinas si somos mejores seres humanos. Y esto es lo que quería comunicarle a modo de que ustedes sean partícipes, porque si no se cumplirá lo que he venido diciendo, y es que la tecnología nos infantiliza, pasibiliza, paraliza, silencia, nos determina para la unilateralidad, para consumir imágenes, pero no para participar, crear el mundo. Que me llama la atención de la película, pero no sé si podrás contestarme. Hay un momento que se ve al jefe, al que parece que controla la empresa, que hay un momento que mandan a sus secuaces a buscar a este robot primigenio, que bueno, parecía que lo habían desactivado, ahora parece que estaba en ese punto, pero dice una cosa curiosa, que es paradójica, me recuerdo con lo que has dicho, que es que dice que la humanidad, se ve en la película que la humanidad está por de la extinción, que solo quedan 21 millones de seres humanos, y sin embargo dice que envía a esos hombres no para acabar con el guapo de Antonio Banderas, sino para salvar a la humanidad. ¿Quién más sabe algo de esto? Encuéntralo y tráelo de vuelta. Y sin embargo creen que tienen que destruir a lo que sería quizás la única posibilidad de que perviva algo del ser humano, que es a través precisamente de la máquina. Hay un momento que está conversando Antonio Banderas con el robot y dice: seguiréis existiendo en la medida que nosotros sigamos existiendo. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que podemos llegar a un punto en que tengamos que dar el legado, cuando la tecnología así lo diga, a las máquinas? Sí, yo creo, me viene a la mente una cita de Heráclito que decía algo así como, dice: si no esperas lo inesperado, cuando se presente no lo reconocerás. Yo creo que la humanidad que pretenden salvar, o para poder estar en condiciones de salvar lo que sea la humanidad, primero uno tiene que saber lo que es la humanidad y ser humano. Y este hombre que da estas órdenes, no creo que esté en disposición de reconocer lo que es la humanidad ni de salvarla. Pero respondiendo a tu pregunta, Juan Ignacio, no tengo bola de cristal, ¿no? Pero ¿qué tipo de traspaso ético vamos a dar? No ya a los electrodomésticos, a las tostadoras, ¿no? Sino esa débil fuerza mesiánica o ética de la que hablaba Benjamin, que habla de un traspaso ético, pero de generación en generación. Es decir, si ya estamos viendo que en ese traspaso ético estamos fracasando generación tras generación, no vamos a traspasar a la máquina un valor ético más elevado, porque no lo tenemos. Yo no estoy asombrado por lo que el hombre crea. Veo en la imagen del hombre en las máquinas y no me gusta. La gente habla de eficiencia, de exactitud, que si calculan, que si son puras, que si no tienen malos pensamientos. Y yo no admiro todo eso. Yo abogo un poco por la normalidad, el equivocarme, el rectificar, el llorar, sentir, el ser imperfecto, ser finito, ser mortal, aceptar la muerte. No crear unos seres éticos perfectos, eso ya existe, supuestamente, se llama Dios, y ante él siempre nos hemos comparado y hemos sentido culpa y vergüenza. No, yo creo que debemos construir un espejo en el que poder mirarnos nosotros mismos y reconocernos y aceptarnos, y a partir de ahí intentar mejorar modestamente. No sé si respondo a tu pregunta. No, sí.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que quisierais comentar de la película? Yo tendría otra, pero bueno, nadie... Lo que acabas de decir sobre las máquinas y el hombre y el vivir, hay una escena en la película en la que está Antonio Banderas, creo que es una de las máquinas, que dice, nosotros queremos vivir, sobrevivimos, dice, vosotros lo único que tenéis es duración. O sea, se establece una diferencia entre lo que es, o sea, lo que puede desarrollar una máquina y lo que es la vida humana. Pero bueno, hay la otra cuestión que he visto yo, vamos, que me ha venido a la cabeza en la película, que es al principio, es cuando los robots pasa un poco como con Frankenstein. Que Frankenstein era, se llamaba la novela El nuevo Prometeo. Es que los propios robots hacen como el doctor Frankenstein, consiguen de sus propios máquinas que se han creado, crear unas nuevas que tienen más capacidad, como el secreto que prometió el fuego que prometió le roba a Dios, aquí ellos mismos se lo roban al hombre para perfeccionar sus propias máquinas. Es una repetición del mito de Prometeo. Y luego, en cuanto como esto de filosofía, eso, todo lo que ha dicho el ponente al principio, en buena parte, a mí me recuerda que estamos como en Platón, en una caverna. ¿Sabes? Porque todo lo que vemos no es la realidad real, sino la televisión o lo que estamos siempre viendo. Como esto no es filosofía y cine, pero eso ya me da a recordar su ponencia, no la película. Lo de Prometeo sí lo he visto en la película, puede que no son inferencias directas, y lo de duración y vida pues, es correcto, lo de Prometeo tiene duración, incluso garantía. Los hombres tienen otra cosa. Eso ya es para la filosofía. Sí, a mí me llama la atención que en la película se dice, hombre, llegó a ser tan inteligente, era una inteligencia tan superior, que llegó un momento en el que ya no comunicaba con nosotros, porque ya no le entendíamos. Entonces, hacerse tan inteligente para quedarse uno solo y no poder comunicar con nadie, digo, mira, prefiero no ser tan inteligente y tener amigos. Y luego, con lo referente a Platón, lo digo porque he acortado mucho, porque soy consciente de la hora, de lo que dura la película, de estar ahí sentado. En fin, el cuerpo sigue siendo de carne y se cansa. Antes había dicho que el hombre original, esa carne olvidada que ya no interesa, porque ya nadie está a gusto en su pellejo, no digamos en el mundo, pero ya ni en su propio pellejo, y que no interesaba ya, o interesaba como la matriz de imprenta le interesa al lector de un libro, sino no interesa el original, me da igual este cuerpo que el otro, yo lo que quiero es durar. El mismo interés que tiene el prisionero de la caverna platónica de apoderarse de la idea, con mayúsculas, Platón, no, nos interesa la repetición. También está en la película la idea de la obsolescencia programada que tanto le interesa a la industria, ¿no? Hay por ahí un tipo que fabrica bombillas que no se funden nunca y la industria le ha dicho quieto, ¿cómo? Se acaba el negocio. Llegará el momento en el que no nos interese nuestro cuerpo originalmente como carne, no nos interese, y como he dicho antes nos preocupará y estaremos muy interesados en tener unos cuantos cuerpos de repuesto, aunque sean idénticos, como sean, da igual, porque una vez que uno se rinde a la exigencia del mundo, ya no existe la ética, y ya me presto a todo, y no sé a dónde voy ni para qué, pero me presto a todo. Por eso es tan importante las palabras de Bartleby. Yo prefiero que no, yo preferiría que no, yo me quedo como estoy. Entonces, el mundo va a seguir y tú no vas a formar parte de ese mundo. No, gracias. Pero parece ser que esta idea de ponernos límites o normas, es como bajar los brazos, rendirse, ¿no? Y yo creo que no, que es luchar o apostar por otra cosa
que es el mejor ser humano. Y oye, y si las máquinas empiezan a ser un poquito más imperfectas porque las descuidamos, pues mira, no pasa nada. Sigamos siendo humanos, imperfectos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo quería comentar algo. Es que eso, bueno, lo del segundo protocolo, me voy a quitar esto, ¿vale? Lo del segundo protocolo no he acabado de entenderlo muy bien, pero a mí me parece, bueno, a lo mejor sí, no estoy segura, pero yo creo que significa la posibilidad, me ha parecido a mí, de que las máquinas pudiesen funcionar por sí mismas, que es lo que acaba ocurriendo. Y eso significa que el ser humano deje de tener el control sobre ellas. Y el individuo este que sale diciendo que efectivamente hay un robot primigenio que logró, que al final logra hacer cosas por sí mismo, que incluso llega a desarrollar, o sea, llega a ser tan sui generis que desarrolla un lenguaje que no puede, que hace imposible el entendimiento con el ser humano, precisamente porque se distancia del ser humano. Y claro, si dejamos que ese robot primigenio, que es lo que acaba un poco ocurriendo, pues pueda hacer su vida, vamos a decirlo así, pues hombre, significa el inicio de algo sobre el que el ser humano pierde el control. Y no se trata de eso. Y el miedo que hay, y por eso hay que acabar con ellos, creo yo, el miedo que hay es precisamente a eso, a que sea algo que se concibió para que estuviera sometido al ser humano. Por eso hay alguna escena en que arrodíllate, le dice, y poco antes de eso, el propio robot primigenio este dice que ya no va a seguir obedeciendo al ser humano. Y entonces no lo hace. Lo que pasa es que lo obligan porque le disparan y tal. Entonces, en definitiva, estaba de que sí, se genera una cierta raza de robots, de seres artificiales, que demuestran una humanidad que ya ha perdido el ser humano y que sobre todo es capaz de funcionar por ella misma y que ya no se concibe como sometida al ser humano. Y ese es el problema que le ve este individuo y que piensan ellos que es un peligro para la humanidad tener enfrente a unos seres que, pues eso, que pueden llegar a enfrentarse. No podría ser, porque en el momento en que dejan de ser seres sometidos, podría llegar a ser así. Y yo creo que esa es la cuestión que ahí se plantea. ¿Vale? Yo creo que sí. Sí, hay la cuestión del control. El protocolo es el que no reconoce límites, porque había que ponérselos. Es inteligencia artificial y ponerle límites para asegurar que se mantenga sometida y obediente al ser humano. Desde el momento en que no hay límites y el primigenio este no los tiene, pues significa, claro, ¿qué hay más allá del segundo protocolo? Pues hay cualquier cosa que pueda suceder de la que sean capaces estos y que puede incluso llegar a ir en contra del ser humano. Eso es lo que no se puede permitir. El ser humano aspirando a controlar todo eso. Y que pueda pasar que, efectivamente, que evolucione de tal manera que pierda por completo el poder y que se encuentre con una raza de seres que ya, efectivamente, puede ir incluso en contra del propio ser humano. Bueno, pues. Yo estoy totalmente de acuerdo, también lo veo así. Y la cuestión del control, del poder, efectivamente parece ser que no podemos renunciar al poder, al control. Entonces, para no perder el poder, para no perder el control, me atrevo a todo para conservar ese poder. Estoy pensando ahora en Vladimir Putin. Yo hago la apuesta más alta, me atrevo a todo para conservar el poder. En la película también este no poder renunciar al poder, este no poder ponernos límites, me recuerda a alguien que sí lo hacía, Franz Kafka, que es mi escritor favorito. Él tiene muchos personajes que son insectos, que son pequeños, que son débiles. Y él mismo dice, me gustaría hacerme pequeño, débil como un insecto.
Dice, por dos motivos. Y los dos motivos son dos prevenciones para librarse del poder. Primero dice, me gustaría ser pequeño para estar seguro de no tener el poder de hacerle daño a nadie más. Y en segundo lugar, pero ya menos importante, si soy pequeño, tengo menos posibilidades de que otro venga y se interese por mí y me aplaste. Curiosamente en la película hay una bofetada también a esta idea del antropomorfismo, cuando el robot se quita la cara humana y cuando vemos que la última creación puntera tiene forma de insecto, como la más perfecta, no tiene por qué ser humano. Y claro, eso sí que nos cuesta, ¿no? Renunciar a esta forma tan mía. El título de la película, disculpa, el propio título de la película, Autómata, que puede funcionar por sí mismo. Y ya de entrada, Autómata es el sueño que tenemos todos, por un lado, de ser independiente o de ser libre, entendiéndolo así, pero por otro lado, ya digo que esa soledad o esa independencia en la que no me comunico con nadie tampoco es deseable. O sea, yo soy autómata, pero yo quiero copertenecer a un mundo, tener relaciones verdaderas con los demás. Y estamos viendo que esas relaciones cara a cara, o esa experiencia real, nos la está robando la tecnología. Se habla de tecnoferencia, una fusión entre tecnología interferencia, ¿no? con el otro. Nos roba la presencia real. Durante la pandemia nos hemos comunicado a través de pantalla, pero eso no es presencia real, eso es un parche, vale, pero que hay que eliminar desde mi punto de vista. Más allá del segundo protocolo, yo creo que está la idea de infinitud, pero esa infinitud yo creo que no tiene nada que ver con lo humano y que hay que renunciar a ella. Esta es mi opinión, no la de ningún autor. La infinitud significa la muerte de lo que llamamos humanidad. La humanidad es mortal, es finita, es imperfecta. Yo creo que el infierno está cuando se genera un miedo atroz y no somos capaces de aceptar esto. Ahora bien, ahí está la promesa del transhumanismo. Voy a transferir una conciencia humana a un soporte, ya veremos cuál, y así usted podrá vivir para siempre. Preferiría no hacerlo. Ahora por tiempo, una pregunta más o dos preguntas más y ya lo veríamos. Primero estoy y luego usted. Lo que sí es cierto es que yo por lo menos veo un paralelismo o leo otra lectura, que es que en la esencia de cualquier organismo vivo que conocemos es la perpetuación de la especie. Entonces hay ahí un impasse en cuando esas máquinas tienen conciencia, quieren perpetuarse, y eso sí entiendo que puede ser como uno de los primeros pasos de romper ese segundo protocolo. Es un poco ahí lo dejo encima de la mesa porque es una lectura que creo que es interesante, que aunque nosotros somos finitos, pero en la esencia del organismo vivo en cualquier punto del planeta es siempre esa perpetuación, y eso traspasa y se traslada a la máquina y cómo ella quiere vivir, que entiendo que una de las formas de vivir es esa perpetuación, quiero existir para siempre, entre comillas. Y la máquina además en la película lo hace con generosidad, porque dice ninguna especie, tampoco la suya, ninguna especie puede ocupar este planeta de forma indefinida. Entonces, entender la perpetuidad de la especie como un acto de generosidad es una renuncia, pues yo renuncio a perpetuarme yo. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Domingo. Es un acto de generosidad y de aceptar los límites del propio individuo, y si existe una forma de inmortalidad,
Y yo viviré en el recuerdo de los que me suceden, en el buen recuerdo de los que me suceden. Porque si se van a acordar de mí de forma negativa, querrá decir, o así lo entiendo yo, que yo no he vivido verdaderamente, porque no he vivido para los demás, he vivido para mí. Y me recordarán mal. Yo preferiría que no me recordaran así. ¿Hay una pregunta? Sí, no sé si se oye desde aquí atrás. Sí, oye, se oye. Vale. Pues a mí me ha resultado muy curiosa la película en el sentido de que, bueno, partimos de los dos protocolos, ¿no? El primero era que hay que perpetuar la vida o no acabar con la vida del humano, o cualquier vida, y el segundo es que no podía la máquina repararse así, ¿no? O modificarse, digamos así. Entonces es curioso porque yo no soy muy conocedora del tema este de las máquinas, la rebelión de las máquinas, pero por lo poco que sé, me resulta curioso que siempre en la ficción el ser humano proyecta la máquina como algo que va a acabar con él mismo, ¿no? o que corre el peligro de que acabe con él mismo. Y yo estaba pensando, digo, bueno, hasta el final de la película yo veía que realmente lo único que se había violado era el segundo protocolo, es decir, a fin de cuentas las máquinas estaban pasando de los seres humanos y querían vivir ellas de manera autónoma, ¿no? Y si les pasaba algo, repararse, pero en el momento en que veían incluso violencia o cosas así, pasaban del ser humano, ¿no? Pero es curioso al final, y entonces he dicho, vaya, porque yo estaba pensando, bien, se ha planteado una rebelión de las máquinas en el plan, no me voy a acabar con el ser humano, ¿qué paso de él? Se va a extinguir por su propio bien. Pero luego al final la película ha vuelto otra vez cuando han creado entre los tres al bicho ese raro, era el único que había dado el primer protocolo, el resto no lo ha tocado a los humanos, ¿no? Pero el bicho raro ha acabado con el humano que le estaba intentando atacar, con lo cual ya ha generado la violencia hacia el otro, ¿no? Que los otros no tenían. Es decir, han volcado sobre una máquina otra vez el acabar con el humano, ¿no? Entonces he dicho, vaya, de cachis, hemos vuelto otra vez a la visión de que la máquina superará al humano matándolo, y no simplemente pasando de él, como pretendéis vosotros queréis el otro. Bueno, no sé si es una observación, una pregunta, si conocéis o conoces algún tipo de ciencia ficción en la que no solo la máquina sea vista tan negativa como por acabar con el humano, sino que, bueno, superará al humano y como parece que iba a plantear la película, acabará por abandonarlo sin matarlo. ¿Has visto Cortocircuito? No. Miraba. Sí, en Cortocircuito es cierto que no lo hace. Y en el ¿Cortocircuito era de los 80? Sí. Vale, sí, pero no me acuerdo bien. Y en Yo Robot de Isaac Asimov, en el segundo cuento, hay unos androides que están en una estación espacial y también deciden rebelarse, no hacen caso a los seres humanos, pero no les atacan. No, tampoco tienen necesidad de hacerlo. O sea, sí hay ejemplos. A mí me ha recordado la resistencia pacífica Gandhi. Pedía muy educadamente y muy amablemente que usted, señor, pare, por favor, está poniendo en peligro una vida humana. Y ya, pero yo sigo matando bebés, ¿no? Y la máquina, muy educada, sigue diciendo su Coca-Cola, su paquete de tabaco, pero yo qué hago de dar un... ¿no? Y sí que es verdad que ya la última generación, el insecto, yo creo que cuando ellos ven cómo es el ser humano, cuando mostramos nuestras armas, pues el otro muestra las suyas. Y como he dicho antes, no me admira. Cuando creamos algo y alguien se maravilla, y digo, si es tan maravilloso como podemos serlo nosotros, pero no más. Es decir, va a ser un reflejo nuestro y de cómo somos. Y el insecto del final refleja mejor que ninguna otra máquina cómo somos, cómo es el ser humano. O sea, yo miro y digo, mira la bomba nuclear o la bomba atómica, la bomba H, ¿y quién ha creado eso? El hombre. Dice más del hombre
el artefacto que creamos. El último insecto que crean sabe defenderse, tiene que defenderse, no le queda más remedio si quiere sobrevivir. Y claro, Juan Ignacio preguntaba, oye, ¿y qué traspaso ético vamos a hacer o vamos a estar en disposición de hacer? Ahí se ve nuestro legado de la violencia. O sea, les hemos enseñado a esas máquinas tan pacíficas y educadas del principio que tienen que dejar de serlo y que tienen que convertirse en algo mortífero, como nosotros. No son mejores que nosotros. Las hemos pervertido en todo caso. No sé, a modo de comentario, me sale esto a raíz de lo que has comentado tú. No es una respuesta, es un intercambio, que es lo que se pretende. No sé si te aclaro algo con esto. Bueno, pues si os parece bien, podemos terminar. Os emplazo la semana que viene, el martes, la película será Her, y haremos lo mismo, ver una película y luego intentar hacer un comentario como el que hemos hecho. Muy bien, muchas gracias a todos.